Vayan abriendo su Biblia a Romanos 1. Y bueno, después de 10 sesiones en el capítulo 1, vamos a llegar al final. Espero llegar al final esta mañana. Aunque hemos llegado a algunas partes del capítulo 1, porque hemos tenido que explicar algunas partes que están aquí, hoy vamos a llegar al punto de lo que Romanos 1, 24 al 32 nos dice, donde se nos habla básicamente de un abandono, esa palabra que ya hemos utilizado varias veces, que el Señor entregó a estos pecadores a su pecado, literalmente. Bueno, vamos a llegar a este punto de reconocer lo que aquí se nos está diciendo. Antes de entrar en detalle, yo solamente quisiera aclarar algo, ¿no? A veces nosotros cometemos el error de señalar ciertos pecados porque nos parecen que son muy escandalosos. El adulterio nos puede parecer muy escandaloso. El homosexualismo nos puede parecer muy escandaloso. El lesbianismo nos puede parecer muy escandaloso. Pero mentir no nos parece escandaloso. Pero el chisme no nos parece escandaloso. Pero ser intrigosos no nos parece escandalosos. Entonces yo quiero decir esto nada más para aclarar el mensaje. Para Dios no hay pecados grandes, pequeños, no hay pecados en colores. Para Dios el pecado es pecado. Y la naturaleza del pecado en este pasaje es ciertamente muy grave. Entonces, Pablo, cuando escribe estas últimas letras de lo que para nosotros es el capítulo 1, y que para él fue un documento único, sin capítulos, sin versículos, nosotros encontramos estas palabras. Y nada más quise hacer esa aclaración por una razón. Cuando estas palabras llegaron a Roma, en el mundo al que Pablo escribió, el homosexualismo era común entre los romanos. Era bien visto si el homosexualismo, si esa relación homosexual se daba entre dos hombres. No era tan bien visto si se daba entre dos mujeres, pero si se daba entre dos hombres era como aprobado culturalmente, como algo viable. Pero cuando vamos leyendo el capítulo 1 de Romanos, y después de venir leyendo en las últimas semanas, tú pensarías que después de lo que hemos leído, la última ocasión que prediqué Romanos, acerca de estos hombres que no glorificaron a Dios, que no le conocieron, que no lo quisieron honrar, tú pensarías que todo se va dirigiendo como para que estos hombres van a arrepentirse. Y de repente Pablo introduce esta expresión que Dios los entregó, o en otras palabras, que Dios los abandonó a su pecado. El mensaje pasado mencioné a un comentarista, Godet, y Godet cree en un sentido pasivo de Dios, donde Dios dejó de sujetar el barco cuando éste comenzó a ser arrastrado por el río. Godet cree que Dios tenía un papel pasivo en Romanos 1, cuando estos pecadores comienzan a ir en un río, y él dice simplemente Dios soltó el barco y el río lo arrastró. Pero cuando llegamos al verso 24 y al 32, nos damos cuenta de algo. Dios no tenía un papel pasivo en estos versos. Es todo lo contrario. Dios tenía un papel activo. Y lo vamos a ver en 3 versos diferentes, 24, 26 y 28, donde Pablo está diciendo, Dios los entregó. En otras palabras, Dios no estaba observando que el barco fuera hacia donde el río lo llevaba. Dios mismo los entregó. Entonces, cuando leemos eso, nos damos cuenta de la participación activa de Dios. En Romanos 1, vemos una espiral de decadencia, que es el resultado de la ira de Dios. Vemos que el pecado siempre es algo que nos envuelve y nos lleva cuesta abajo. Vemos que siempre el pecado tiene esta naturaleza de llevar al ser humano, llámese como se llame, estoy hablando del pecado en general, siempre tiene la capacidad de envolvernos de una manera en el que vamos en una espiral decayente. Entonces estos versos que ya señalé nos describe cómo la ira de Dios es manifestada al entregar al pecador
a su propio pecado. Al entregar al pecador a su propio pecado. La palabra entregar ahí alude a la entrega de un prisionero para la sentencia. Regreso a Romanos 1:18, que es el verso donde empecé a hablar de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela, o una mejor traducción, la ira de Dios se está revelando contra el pecador por causa de su pecado. Entonces los versos que vamos a leer aquí son la explicación realmente del verso 18. Lo que tú tienes del verso 24 al 32 es la forma como Pablo explica cómo la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Leamos el texto, verso 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural para la que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron con su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó. Esto no es pasivo, eso es activo. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Observa el espiral en decadencia. Observa que una vez que Pablo ha tocado estos pecados del índole moral, Pablo comienza a tirar para todos lados, chismosos, a los que se envidian, los que son jactanciosos, pero cuando llega al verso 32 dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es la razón? Aquí está, porque no solo practican el pecado, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. ¿Ven la decadencia? O sea, no solamente quiero pecar, sino que hago toda mi lucha, todo mi esfuerzo para motivar, para inspirar, para ayudar a que otros pequen delante del Señor. Bueno, hay dos cosas, como lo dije en la última sesión, que están sucediendo aquí, dos cambios. Uno es el cambio que Dios crea al hombre para ser un adorador de Dios, pero el hombre se vuelve un idólatra. Y luego Dios tiene un diseño, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, y luego el hombre toma ese diseño y pasa a relaciones del índole inmoral. Entonces tenemos que entender algo, los ídolos son todo aquello que desbanca a Dios del lugar de su derecho. Y como dije, una vez más aquí está demostrado, la idolatría y la inmoralidad realmente son hermanos siameses en las Escrituras. La idolatría y la inmoralidad se presentan una y otra vez juntas. Salomón primero fue inmoral cuando tuvo muchas mujeres y cuando su historia termina o en el relato de las Escrituras se nos dice que Salomón se volvió a los dioses de sus mujeres. Inmoralidad e idolatría.
Una y otra vez, esta es la historia de Israel mientras se fue relacionando con otras naciones, inmoralidad, y luego terminaban adorando a ídolos. Entonces en esta escritura Pablo está nuevamente conectando inmoralidad con idolatría. Hermanos, estos versos parecieran ser tan ofensivos a nuestra cultura, tan inaceptables, tan intolerantes, tan arcaicos, pero yo simplemente estoy aquí para demostrarles algo. Siguen siendo la palabra de Dios. Ahora, si usted cree que a nosotros en una cultura tan abierta, tan de mente abierta, estos pasajes suenan duros, usted necesita saber cómo las cosas funcionaban en el Imperio Romano. O sea, si usted cree que nosotros tenemos la panacea del pensamiento en la cuestión sexual o moral, como se le ha llamado a eso, la revolución sexual, usted necesita ir a la historia y ver qué es lo que los romanos pensaban acerca simplemente de estas situaciones. Entonces, una de las bondades, las misericordias y las gracias de predicar un libro completo de la Biblia o ir verso a verso es que te tienes que topar con estos temas y tienes que predicarlos porque son la palabra de Dios, porque son la palabra inspirada por Dios. Entonces déjeme simplemente abro un paréntesis para señalar dos comentarios. Uno es de David Wilkerson, un predicador que ya está con el Señor, pero él escribió un libro, posiblemente su libro más famoso, lo escribió hace 50 años. El libro se llama La Visión. Entonces escucha lo que Wilkerson dijo hace 50 años. Hay dos obstáculos que han impedido a los homosexuales entregarse a su descaro. Uno es el rechazo de la sociedad. El otro es la enseñanza de la iglesia. Escucha lo que dijo hace 50 años. Cuando la sociedad ya no rechace esta práctica y la iglesia ya no predique contra este pecado, nada los detendrá. Hola, eso pasó hace unas décadas. La sociedad fue abriendo sus brazos, la sociedad fue permitiendo cosas en su mente, fue quitando límites de muchas maneras y la iglesia no hizo mucho por seguir predicando en contra de este pecado. Escucha lo que este hombre dijo hace 50 años. Un día la comunidad homosexual hará ostentación de esto aún en los medios de comunicación. Digo, nosotros leemos esto ahora, 50 años después, y nos reímos, pero cuando él escribió este libro, eso no estaba pasando. Escucha lo que el doctor Moller dice en nuestros días. Un cambio cultural notable ha tenido lugar alrededor de nosotros. Los contornos más básicos de la cultura occidental se han alterado radicalmente. El llamado consenso judeo-cristiano del último milenio ha dado paso a una crisis cultural post-occidental, post-moderna, post-cristiana que amenaza el corazón de nuestra cultura. Y ahí estamos nosotros el día de hoy. Viviendo en una era post-cristiana, en una era anti-Dios y en una era antinatural. La iglesia sigue siendo entonces, hermanos, el micrófono de Dios. No hay otro micrófono. La iglesia sigue siendo el micrófono de Dios para proclamar el amor de Dios, la misericordia de Dios a todo tipo de pecador. Entonces lo que quiero hacer esta mañana es revisar mi texto en tres partes. Primero, ver la entrega de Dios, cómo Dios está entregando a los pecadores. Luego ver el decreto de Dios y finalmente ver el alcance que el pecado tiene. Número 1, la entrega de Dios, versos 24 y 25 que ya hemos leído. Aquí se describe un proceso de entrega al que se le ha llamado el abandono judicial de Dios. Cuando el texto repite en estos tres versos que Dios entregó a estos hombres a su propio pecado, el término teológico es abandono judicial. Abandono judicial explica
que Dios, al dispensar su justo juicio, abandona al pecador impenitente. Es decir, abandona al pecador que no se arrepiente. ¿Recuerdan lo que leíamos versos anteriores? Estas personas han conocido a Dios, han tenido el testimonio de Dios y deciden no honrarlo y deciden no glorificarlo, y por esa razón van en una espiral de decadencia, de tal forma que Dios decide entregarlos. ¿A qué decide entregarlos? A su propio pecado. A su propio pecado. Eso es lo que se conoce como abandono judicial. Es importante reconocer que en el abandono judicial, el sujeto de la acción no es el pecador. El sujeto de la acción es Dios mismo. Este es un proceso de retribución que Dios inicia y donde Dios entrega al pecador a un proceso que cada vez es peor. Romanos 8:20, unos capítulos después o adelante, Pablo dice lo siguiente: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. ¿Quién la sometió en la esperanza a toda la creación? Dios mismo. Recordemos que en Génesis 3, cuando el pecado entra a la raza humana, no solamente Dios maldice o da una palabra de maldición a Adán y a Eva como las cabezas federales o como nuestros representantes en el Edén. Dios mismo maldice la tierra. La tierra misma está bajo maldición de Dios. Por eso es que la salvación se nos presenta a nosotros, y no solamente la salvación tiene connotaciones personales. O sea, cuando tú y yo somos salvos, pues qué padre, ¿verdad? Decimos gloria a Dios, el Señor me salvó. Pero la salvación no solamente tiene connotaciones personales, la salvación tiene connotaciones cosmológicas. Un día, de acuerdo a lo que Pablo dice en Efesios, un día toda la tierra recibirá esta salvación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él la maldijo en Génesis 3. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que la creación fue sometida a vanidad, no porque la creación misma quiso, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Entonces vemos, o claramente en Romanos, Pablo nos presenta un creciente y progresivo curso del pecado. El pecador va, mientras el evangelio no llega a nosotros, el pecador va de mal en peor. No puede ir mejor. No puede ir mejor. Porque mientras el pecador avanza un poco más, está más lejos de Dios. Entonces no puede ir mejor. Verso 24, los entregó, dice Pablo, a la impureza en la lujuria de sus corazones. La palabra impureza allí, esa catarsia, habla de algo que está putrefacto, habla de algo que está en un estado de corrupción, habla de algo que se está desintegrando desde lo más profundo o desde lo más interno, pero en este caso en particular, ese estado de corrupción es algo moral. Voy a parafrasear este verso. Es como si Dios dijera a nosotros: ¿quieres pecar? Y mi respuesta fuera sí. Entonces Dios está diciendo: adelante, sigue pecando. El pecador nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender porque está muerto a sus delitos. El pecador está diciendo: mira, no me porto tan bien y no me va tan mal, porque Dios es bueno. Está ciego, está muerto, está tuerto, está cojo, no entiende absolutamente nada. Dios lo entregó a su pecado, pero él cree que todo va bien porque aparentemente él sigue pecando y Dios no está haciendo nada para detenerlo. Es correcto, no está haciendo nada para detenerte. Todo lo contrario, te entregó. Te entregó. ¿Alguna vez se subieron a una de estas avalanchas?
Algunas veces nos tirábamos en pendientes profundas, ¿no? Yo recuerdo una vez me subieron en una de estas avalanchas, yo iba muy seguro porque yo sabía que cuando la palanca simplemente la jalara para atrás, eso iba a frenar. Entonces yo iba muy seguro, yo ya iba llegando, yo dije, bueno, pues hay que ser precavido, hay que empezar a frenar. Meto el freno la primera vez, no me agarra. Lo vuelvo a bajar, meto el freno la segunda vez, tampoco me agarra. Bajo la palanca y me pongo a orar, lo vuelvo a jalar con peculiar o singular fuerza y tampoco me agarra y me doy cuenta de algo, me he quedado sin frenos. Así es el pecador. Está sobre una avalancha, está sobre una de estos artefactos, viene en una pendiente profunda y él dice, todo está bajo control. Ay, Señor, usted no sabe nada. Es todo lo contrario. Dios ya te entregó. Te vas a estrellar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Entonces el pecador está muy confiado porque dice, yo sigo pecando y no me pasa nada. Si este Dios fuera tan todopoderoso como los cristianos dicen que es, ¿desde cuándo me hubiera aniquilado? Te digo la verdad, ya te aniquiló. ¿Por qué? Porque ya te entregó a tu propio pecado. Ya te entregó a tu propia, a la propia lujuria de tu corazón, como aquí está diciéndolo Pablo. De hecho, Pablo está aplicando aquí un concepto que nosotros conocemos como disciplina eclesial. En ese proceso de disciplina eclesial, marcado en Mateo 18, practicado en la iglesia de Corinto en el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, el concepto de disciplina eclesial conlleva que si una persona no se arrepintió en el tiempo adecuado o en el tiempo pactado para él, la única oportunidad que esa persona tiene es ser expulsado de la comunión de los santos. Ser expulsado de la comunión de los santos en este pasaje es igual a abandono judicial. Entonces lo voy a decir así. Pablo le está diciendo a toda la humanidad, ustedes fueron expulsados de la comunidad de Dios al no responder a su verdad en obediencia y en arrepentimiento. Eso es increíble, hermanos. Porque cuando razonas esto, la impureza moral realmente inicia en el corazón. Ahí está el asiento de todo en nuestras vidas. Y concluye en actos vergonzosos. Ya no sé si es en Génesis o es en Romanos, pero yo le he explicado que las acciones y las actitudes de un pecador no se pueden separar. Génesis. Las acciones y las actitudes de un pecador no se pueden separar. Y aquí Pablo otra vez está llegando a lo mismo. La impureza moral inicia en el corazón perverso dado a su lujuria. Y esa lujuria de corazón nos llevará a actos vergonzosos. Dios nos entregará a nuestros propios impulsos y llegaremos a ser esclavos de aquello a lo que se nos entrega. Segunda de Corintios 12, 21. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar porque muchos que han pecado anteriormente no se han arrepentido. ¿De qué? Escucha, de la impureza, la inmoralidad y la sensualidad. Impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Entonces Pablo está comunicándoles, los voy a ir a ver. Voy a ir a atestiguar la obra del Señor. Y yo quisiera que cuando los viera, ustedes ya se hayan arrepentido de esto. O véanlo en palabras de Pedro, el apóstol, 1 de Pedro 4:3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ojo, ¿se dan cuenta cómo Pedro conecta todos estos pecados de corte o de índole moral o sexual? Y luego dice, y abominables idolatrías.
Así que Pedro enfatiza en la inmoralidad e idolatría caminando juntas. De esa manera, Satanás ha tratado de acabar con el diseño de Dios en la creación. Entonces, ¿qué es lo mejor que le pudiera pasar a un pecador? Que se le comunique el evangelio y que por gracia y por fe ese pecador pueda venir al Señor. Pero ¿qué sería lo peor entonces? Lo peor que le puede pasar a un pecador es que se le permita seguir pecando sin restricción alguna. Eso es lo peor que le puede pasar a un pecador. Que se le permita seguir pecando sin restricción alguna. ¿Y cómo se llama eso? Abandono judicial. Dios te entrega. Nuestros abuelos decían, fulano de tal le anda dando vuelo a la hilacha. San Abuelita 5:20, ¿no? Ellos entendían qué significaba eso. Lo entendían. Yo estaba escuchando una vez a un predicador, era un tanto así formal, rimbombante, y cuando lo estaba escuchando predicar, él empieza a contar un episodio de su vida antes de la vida de venir a Cristo. Tuvo un accidente automovilístico y luego dice, íbamos en un bocho de Guadalajara a Vallarta y cuando nos estrellamos en ese bocho, hermanos, la verdad, dice, yo le andaba dando vuelo al hilacho. Y pues lógicamente yo andaba en los 20, su auditorio andaba en los 40, 50, que más o menos era su edad. Y todos empezaron a reír y lo entendieron. Yo me rasqué la cabeza y todavía como que no le entendí muy bien esa terminología de que le andaba dando vuelo a Lilacha en ese viaje de Guadalajara a Vallarta de madrugada. Lo peor que le puede pasar a un pecador es que Dios lo abandone judicialmente. Porque entonces el pecador va a vivir con la idea de Dios es bueno. Mira, yo sigo pecando, yo sigo fornicando, yo sigo siendo inmoral y nada me pasa. Me va mejor. Me subieron el salario. Tengo más pegue. Los que antes no me veían ahora me ven. Sí, pero los que te veían ya no te ven. Mira lo que dice Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Eso es lo que pasa en el abandono judicial. El injusto sigue haciendo injusticias, el impuro sigue siendo impuro. Pero gracias a Dios que el Señor nos libró de ese pecado, de ese posicionamiento en la vida, y ahora podemos practicar justicia. Y somos llamados a practicar justicia. Y somos llamados a practicar santidad. Verso 25 explica o sigue explicando esto. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La palabra ahí cambiaron es metalazo y describe literalmente un intercambio. Un intercambio, tienes la verdad, quitas la verdad de la mesa y dices, decido por la mentira. Esa es una expresión que incluye negar la existencia de Dios. Entonces, si tú niegas la existencia de Dios, no hay por qué obedecerlo, no hay por qué glorificarlo. Al reprimir la verdad de Dios, tendremos como utilidad la entrega de Dios. Cada vez que yo reprimo la verdad de Dios, cada vez que yo digo, Dios, no quiero creer lo que tú dices, no quiero aceptar lo que tú dices, entonces tu utilidad, tu ganancia de ese intercambio es que Dios te entregará tu pecado. En el contexto de este pasaje, en el contexto de lo que Pablo está diciendo y para ser más precisos y para ser más enfáticos en el contexto de Romanos 1, cuando Pablo dice que negaron la verdad de Dios, a lo que él se está refiriendo es que estos hombres negaron el diseño de la creación de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el principio? Varón y hembra los creó. Esta es la verdad de Dios cuando tú hablas del término relaciones humanas. La verdad de Dios es varón y hembra los creó. ¿Para qué los creó?
Claramente Génesis 1 y 27 y 28, el mandato cultural nos lo aclara. Creó al hombre para que el hombre pudiera fructificar, para que el hombre pudiera tener linaje, para que el hombre pudiera tener descendencia. Entonces dice Génesis 1, varón y hembra los creó para que se multipliquen, para que fructifiquen y puedan poblar la tierra. Bueno, ese es el diseño de la creación. Entonces dice Pablo, cambiaron la verdad por la mentira. ¿Qué es la mentira? Varón con varón. Hembra con hembra. Sí, pero eso rompe el diseño de la creación, porque en una relación homosexual jamás hay descendencia, linaje o fruto. ¿Tú crees que la lucha del movimiento homosexual el día de hoy por la adopción es en vano? Claro que no. Satanás ha tratado de distorsionar siempre la mente humana. La lucha que la comunidad homosexual hace para adoptar tiene que ver con esto. Tiene que ver con distorsionar totalmente el diseño de Dios, tergiversar completamente el diseño de Dios. Yo estaba platicando hace unas semanas con un pastor. Ese pastor ha adoptado a 5 hijos durante toda su vida. Ahora está queriendo tener una casa donde cuida de niños que no tienen padres y luego los pone en adopción con matrimonios cristianos. Y él me decía, es tan lamentable, me dice, cuando tú ves las solicitudes de adopción, es tan lamentable que los cristianos no quieren adoptar, pero los homosexuales están peleando y luchando por tener el diseño de Dios. Entonces, ¿cuál es la mentira aquí? Que Adán puede estar con Adán y que Eva puede estar con Eva. Pero en el Génesis es muy claro, Adán y Eva en una relación. Cambiar la verdad por la mentira, entonces nubla la distinción entre el creador y la criatura. Proponer que Adán puede estar con Adán y que Eva puede estar con Eva, nublará la distinción entre el creador y la criatura. Y claro, tú tienes el derecho de definir, de optar cuál es la mejor relación que puedes tener y tú te conviertes en tu propio Dios. Dios ya no dicta mandatos, Dios ya no dicta un diseño divino, Dios ya no dicta absolutamente nada, te vuelves un idólatra de ti mismo, sigues rechazando la verdad de Dios y eso va a ser una espiral en caída. Una visión distorsionada de Dios tendrá implicaciones de distorsión del ser humano. En este contexto, entonces se oscurece el uso adecuado del cuerpo en las relaciones humanas. Satanás busca distorsionar la sexualidad desde el principio. Lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Lo vemos a lo largo de la historia del mundo. Promiscuidad, pornografía y todo tipo de fornicación dañando y afectando las relaciones. Más o menos hace como unos 10 o 15 años yo leía estudios alarmantes sobre lo que la pornografía estaba haciendo en el mundo de Occidente. Hace unos días, simplemente yo me puse a revisar esas gráficas, no de hace 15 años, sino de nuestros días. Y entonces me di cuenta que eso es mayúsculo el día de hoy. ¿Por qué? Porque este es el espiral de decadencia del pecado. La gente está autoengañada en mentiras que simplemente ni siquiera tendrías que ir a la Biblia. Vea gráficas, vea situaciones médicas, vea situaciones sociológicas para entender esto. El siglo pasado es el siglo más educado. El siglo pasado es el siglo que más universidades creó, es el siglo que más preparación tuvo, es el siglo donde más académicos hay, donde más grados de maestrías hay, donde más grados de doctorados hay, donde más gente preparada hay, pero también debo decirte algo, es el siglo más sangriento de toda la humanidad. Es el siglo donde más asesinatos se cometieron. Conclusión, la educación no fue la respuesta para la humanidad. Satanás sigue apostando entonces al tema de la promiscuidad, de la pornografía y de todo tipo de fornicación. Algunos creen que con ir al psiquiatra esto puede tener solución, pero simplemente déjame recordarte algo. La psiquiatría
busca suprimir o reprimir. El Evangelio nos libera del pasado. Cuando una persona que tiene marcas en su infancia, en su juventud, en su adolescencia temprana, termina yendo con un psiquiatra, el psiquiatra tendrá como respuesta dos vías: suprimir o reprimir, pero nunca te podrá liberar del pasado. No hay un medicamento para liberarte del pasado. Te pueden atontar, te pueden dormir el resto de tu vida, van a intentar suprimir, van a intentar reprimir el pasado, pero no te pueden liberar. Porque no tienen la capacidad que el Evangelio tiene para hacerlo. Entonces, cuando nuestra visión de la verdad es nublada, tenemos personas que dejan a Dios y confían en el psiquiatra por encima de lo que Dios puede y ha hecho en ellos a través del Evangelio. Hermanos, una mente enamorada de la mentira tendrá que huir de la verdad de Dios en cada momento de su vida. Pero Pablo, que está lleno de la verdad de Dios, me impresiona que está hablando de estos temas y de repente él irrumpe en una doxología delante de Dios. Pablo, que está inmerso de la verdad de Dios, dice: quien es bendito por los siglos, amén. Está hablando de estas cosas duras, está hablando de estas cosas fuertes, y Pablo, en vez de ocurrírsele decir algo más, dice: el Dios que nosotros tenemos es bendito sobre toda la creación, porque eso hace el Evangelio. El Evangelio te da una expectativa por encima del pecado que la psiquiatría, que los medicamentos no podrán hacerte. Te permiten ver, el Evangelio te permite ver a un Dios grande y a humanos en su perspectiva adecuada. Pero el pecado te hace ver a hombres grandes y a un Dios pequeño. Número 2, el decreto de Dios. Versos 26 y 27 es donde Pablo define más claramente lo que ya introduje, el tema del homosexualismo. Y nuevamente tenemos que reconocer, Dios instituyó lo que es natural desde la creación. Varón y hembra los creó para fructificar, para poblar así la tierra. Ese es el diseño de Dios. Entonces, en una relación homosexual no hay fruto, no hay descendencia, no hay linaje. Por lo tanto, una relación así no cumple los estándares para los cuales Dios creó al varón y a su varona. No los cumple. Yo no tengo el tiempo para tocar todos los textos, pero creo que con los que voy a tocar es suficiente. El recordatorio de Génesis 19, Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque la práctica allí degradó su diseño para la humanidad. La práctica inmoral de la cual Sodoma y Gomorra fueron practicantes degradó el diseño de Dios para la humanidad. Hermano, esto es Génesis. Ese es el capítulo 19. No salimos del libro de la creación cuando el pecado y de la inmoralidad o de la revolución sexual, como los sociólogos la llaman, ha permeado el libro sagrado de Dios. Homosexual es la palabra griega homo, significa mismo, relaciones amorosas y sexuales con personas del mismo sexo. Entonces escucha lo que dice la ley, Levítico 18:22. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Es una abominación. Bueno, pero eso estaba en el Antiguo Testamento, pastor. Bueno, Judas 7, para que no tengas problema. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno.
exhibir el castigo. Cuando Pablo escribe a los judíos, o cuando Pablo escribe a los romanos, los judíos seguían condenando el homosexualismo, porque claramente la ley lo condenaba, lo llamaba abominación. Pero la cultura grecorromana lo aprobaba, y como ya mencioné, veía con agrado la relación homosexual entre varones. No tenían esa misma percepción con la relación homosexual entre mujeres. Pero claramente las escrituras nos manifiestan que Dios rechaza la homosexualidad. Escucha esto, Dios rechaza la homosexualidad, pero sigue salvando a aquellas personas que están dominadas por el pecado de la homosexualidad. Entonces, todo pecado es redimible delante de Dios si el pecador viene en arrepentimiento y fe delante del Señor. ¿Lo ven? Hay que explicar algo aquí, porque Pablo juega con palabras como natural y antinatural. Lo natural ante Dios son relaciones heterosexuales, varón y hembra, Adán y Eva. Esto es lo natural. Esto es lo que en Génesis se nos dice, varón y hembra. Así que tendríamos que explicar que una relación homosexual es antinatural, y eso casa muy bien con lo que es anatómico o biológico, es antinatural. Pero también una relación homosexual es anticreador, porque estás rechazando el modelo de Dios. Entonces, el diseño de Dios en cuanto a nuestras relaciones humanas debe entenderse desde el ente anatómico o biológico, cómo Dios te formó, cómo Dios te diseñó, y tiene que verse a través del ente teológico. ¿Qué es lo que Dios dice de este asunto? ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, esta palabra es que yo me percibo. Bueno, esa es una palabra muy de moda en nuestros días. Usted se puede percibir lo que usted quiera. Pero si usted se desnuda y se para frente a un espejo, hay dos cositas nada más que van a salir allí. O usted es varón o usted es hembra. O varón y varona, pues si lo quiere ver así para que no me vean medio raro. Porque esto es lo anatómico, porque esto es lo biológico. Esto es lo que tu cuerpo está diciendo. Dios te creó hombre. Ah, pero yo me percibo mujer. Dios te creó hombre. No, pero yo me percibo mujer. Bueno, entonces te abandono judicialmente. ¿Ven eso? Te entrego a tu pecado, pues. ¿Tú quieres jugar a que eres mujer? Juega a que eres mujer. Pero cuando te enfermes vas a llegar con el urólogo, no con el ginecólogo. Y está la mujer que dice, pues es que yo me percibo hombre y yo me voy a operar porque yo me percibo hombre. Dale pues, te entrego a tu pecado, te abandono a tu pecado, pero cuando tú necesites un médico, no vas a ir con el urólogo, vas a ir con el ginecólogo. Porque es anatómico, hermanos, porque es biológico. Entonces, en nuestra era se ha asesinado la razón. La gente no piensa, no tiene raciocinio. Es anatómico, es biológico, pero si yo lo veo desde la lente de lo teológico, simplemente tendría que decir, Dios dijo, entonces me toca a mí creerlo. Hay décadas de batalla para redefinir esto y para verlo como un estilo de vida alternativa. Mira, el hombre puede intentar lo que quiera y gritar y tomarse fotos donde quiera y marchar y tener banderas, pero eso no va a cambiar a Dios, porque Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Eso no va a cambiar a Dios. Incluso están estos hombres que han negado la verdad y han tomado la mentira y han buscado distorsionar las escrituras. Lo que voy a decir es incorrecto, pero lo tengo que decir para que usted se ilustre. Hay quienes defienden el homosexualismo diciendo que David y Jonatán realmente no eran amigos, sino que ellos estaban en una relación homosexual.
Hay quienes dicen que realmente Ruth y Noemí no tenían una relación de suegra y nuera, sino que estaban en una relación lésbica. Incluso hay quienes llegan a atentar contra la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que era un homosexual y que el apóstol Juan tenía en la última cena la posición de un amante. ¿Por qué? Porque necesito justificar mi propio pecado delante de Dios. Y necesito citarle a Dios la Biblia y explicársela dentro de mi propia hermenéutica para que entonces el pecado esté de pie. Mira lo que Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Digo, yo leo estos pasajes y yo digo, el suelo está bien plano en las Escrituras. No hay para dónde hacerte. Un día estaba en una reunión, esto es literal, me pasó. La persona que estaba al lado mío era mi hermano. Él era pastor asociado en esta congregación bilingüe en los Estados Unidos. Sube el director de alabanza, empieza a cantar, yo le pego un codazo y le digo, ¿es homosexual? Entonces mi hermano me dice, es afeminadón. Es homosexual. Y mientras más lo veía moverse y cantar y mover el copete y mover ciertas partes de su cuerpo, yo comprobaba más y más. El problema es que yo predicaba en esa reunión, yo estaba por subir al púlpito y yo decía, ay Señor, ciérrame la boca porque tengo ganas de leer Romanos 1 ahorita. Fíjense cómo dice Pablo aquí, ni los afeminados, ni los homosexuales. Afeminado ahí es la palabra malacos, significa suave, delicado, con rasgos femeninos, con ademanes femeninos, con un caminar afeminado, con un movimiento de manos o de hablar afeminado. Entonces yo voy a decir algo. Nosotros que somos padres y que tenemos varones, y que estamos viviendo en una sociedad como la que estamos viviendo, casi todos los días tenemos que repetirles a nuestros hijos 1 Corintios 16, 13. Pórtate varonilmente. Pórtate varonilmente. O como una vez me dijo alguien, oye, como que cierta persona se ve medio raro. Y entonces esta persona me dijo, es que es metrosexual. Entonces yo lo volteo a ver y le digo, mira, lo metrosexual y lo afeminado para mí es lo mismo. Está en una cadena decayente y va a caer en la clasificación que sigue ahí adelantito. Entonces, hermanos, vivimos en una sociedad que ha venido aceptando un montón de términos nuevos, un montón de basura, pero la Biblia sigue diciendo para nosotros que somos padres y si tú estás viendo a tus hijos crecer, pórtate varonilmente. Pórtate varonilmente. Luego vean 1 Timoteo 1, 10, 11. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo está encomendando a Timoteo y le dice, tienes que estar pendiente de todo aquello que se mueve y que es contrario a la sana doctrina. Y tenemos que decir que todo pecado del índole moral es contrario a la sana doctrina. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios lo creó en un marco y por eso tenemos que decirlo. El verso 26, si usted se da cuenta y por eso he estado mencionando esto, que la relación homosexual entre dos hombres no era tan mal vista dentro de la cultura grecorromana, pero la de las mujeres sí. Entonces, cuando Pablo llega a hablar de esto,
pone por delante las relaciones lésbicas. O sea, antes de hablar de la relación homosexual entre varones en el verso 27, pone por delante en el verso 26 las relaciones lésbicas. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Bueno, es una artimaña retórica, si ustedes lo quieren, pero presenta primero las relaciones femeninas, y de hecho esta es la única vez en la que en la Escritura se presenta tan claramente la idea lésbica. ¿Por qué lo hace Pablo? Bueno, las mujeres son el lado más bello de las relaciones. Sin embargo, aquí Pablo lo presenta para que los romanos puedan darse cuenta de la distorsión a la que la humanidad puede llegar cuando no honra y cuando no glorifica al Señor. Y solo después que ha dicho de las mujeres, llega en el verso 27 y dice, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Estas pasiones sexuales que son degradantes y se apoderan de las personas. Allí recibir el castigo correspondiente tiene que ver con estas pasiones sexuales degradantes y que se apoderan de las personas. Y entonces Pablo introduce un término que no es nuevo, es un término que habla de retribución, o si lo quieres ver en el vocabulario de Pablo en Gálatas 6, es la siembra de la ley y la cosecha. Tú sembraste en corrupción moral, tú vas a cosechar en corrupción moral. Tú pecaste contra tu propio cuerpo, bueno, mientras tenemos una comunidad más abierta a la inmoralidad sexual, también tenemos más SIDA, también tenemos más enfermedades venéreas. ¿Por qué? Porque Dios al entregarlos a su propio pecado, les está permitiendo que ellos puedan ver siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Recuerdo haber leído al autor de este libro que se llama, me ayuda si me equivoco, Lo único que no podrás hacer en el cielo, ese libro. Es un libro que habla sobre evangelismo. Y entonces en su segundo libro, él detalla todo un capítulo acerca de cómo compartir el evangelio con homosexuales. Y este hombre tiene por meta ir a todas las marchas que hay en los Estados Unidos, donde se reúnen miles y miles de homosexuales. Y entonces dice, la mejor forma de compartir a un homosexual es hablarle de la muerte. Es una comunidad que tiene pavor a la muerte. Y tiene pavor a la muerte porque han visto morir a muchos de sus compañeros de parranda y de pecado, de aquello de lo que el mundo clínico y médico no va a decir. Entonces dice, no tengo mejor entrada a estas marchas, dice, sino simplemente comenzar a hablar de la muerte, comenzar a ver cómo vas a enfrentar la muerte. ¿Estás listo para la muerte? ¿Cuántos amigos has visto morir en el último año? Porque hay una ley de retribución a la que el verso 27 está apuntando. Entonces, su perversión sexual en sí es el castigo por abandonar a Dios, por abandonar el propósito de Dios para su vida y por abandonar el propósito de Dios para las relaciones. Esto realmente es repugnante ante Dios. Pero nuevamente tengo que decir, no es el único pecado en el que Dios puede permitir a un pecador ser entregado. El ladrón es entregado a robar. El adúltero es entregado a su adulterio. Sin embargo, Pablo ve al homosexualismo como la expresión más clara de la profundidad de nuestra perversidad. ¿Por qué? Porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Dice Toluc que según la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento, el pecado es el castigo del pecado. Los rabinos enseñaban que la recompensa de una buena acción es una buena acción y de una mala acción es una mala acción. Entonces, cuando una persona que está ofendiendo a Dios en algún tipo de estos pecados piensa que Dios no está haciendo nada, realmente Dios ya lo hizo. Te entregó a tu pecado. Ya te entregó.
Bueno, terminemos, versos 28 al 32. Observemos en estos versos rápidamente el alcance del pecado. Pablo habla aquí de una mente no solamente entregado a lo inmoral. Pablo llega al verso 28 y habla de una mente depravada. Una mente depravada es aquella mente que no pasa la prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de Dios. Esta palabra probar ahí se usaba para los metales inservibles que no pasaban la prueba en la metalúrgica. Entonces, eran reprobados. Jeremías 6:30 dice, los llaman plata de desecho porque el Señor los ha desechado. El Señor, al ver la conducta, al Señor al ver nuestro corazón depravado por todo nuestro pecado, nos desecha. Una vez más, estos últimos versos afirman el abandono judicial de parte de Dios. O como Douglas Moo lo dice, el pecado afecta no solo nuestras emociones, nuestros sentidos, sino también nuestros pensamientos. En otras palabras, el pecado afecta, mi hermano, todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Es esta forma de pensar, esta mente depravada o reprobada, es una forma de pensar que Dios mismo no aprueba. Es una mente que no puede juzgar con rectitud. Y como no puede juzgar con rectitud, lo único que puede hacer es entregarse al pecado literalmente. Vean cómo Pablo dice que estas personas realmente están llenas de injusticia. Las personas no están contaminadas de injusticia. Las personas realmente están llenas de injusticia. Una cosa es que tú salgas de tu casa un día que está lloviendo y que por causa de la lluvia tú te ensucies tus zapatos o te ensucies cierta parte de tu pantalón. Hermano, eso se corrige. Vas a llegar a tu casa, vas a limpiar tus zapatos, vas a lavar el pantalón y asunto arreglado. Asunto arreglado. Porque lo que nos contamina se puede limpiar. Pero Pablo es enfático en decir, no, esta gente no está contaminada de injusticia. Esta gente está llena de injusticia. Entonces Pablo pasa a dar un resumen en estos versos del pecado. O como la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento lo dicen, un catálogo de 21 vicios. Aquí hay un catálogo de 21 vicios. Este catálogo describe a una mente depravada, describe a una mente llena de injusticia y yo los voy a separar en 3 categorías. Primera categoría, pecados de carácter general. Y esto sirve para distinguir el pecado. Esto sirve para que nosotros entendamos que esto es pecado. Esto está en el verso 29a. Dice Pablo, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Si tú tomas esas 4 clasificaciones, tú vas a ver que debajo de esas 4 palabras, injusticia, maldad, avaricia y malicia, tú podrías poner un montón de pecados. ¿Cómo es una persona avara? ¿Cómo es una persona que practica maldad? ¿Cómo es una persona que practica injusticia? Entonces, es una categoría general. Luego, segundo, tenemos pecados esenciales que afectan las relaciones humanas. Esos pecados esenciales que afectan nuestro trato con otras personas. Dice el verso 29b, están llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Y estos 5 pecados van a dañar tus relaciones al por mayor. Y luego Pablo finalmente nos da 12 pecados de orden social. (29c al 31). Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento,
indignos de confianza, sin amor, despiadados. Qué tremenda lista, ¿no? Por si eso fuera poco, Pablo repite esta lista en 8 cartas de las 13 que escribió. Entonces lo voy a decir. Pablo repite esta lista en 9 de 13 cartas que escribió. Lo voy a poner en otro panorama. Cuando Dios nos dice algo una vez, ya, eso es palabra de Dios. Y eso ya debería ser considerado como que nosotros lo tenemos que vivir. Pero cuando Dios nos repite lo mismo muchas veces, es porque eso realmente es importante. Bueno, en esas 9 listas que Pablo da acerca de pecados, encontramos estos pecados de índole social, de índole general. Estos pecados realmente, hermanos, manifiestan o muestran el caos moral que impregna a la raza humana. El caos moral que impregna a la raza humana. Cuando tú ves estas listas, tú te das cuenta de algo. Para Pablo, como para Dios, porque finalmente es la palabra de Dios lo que está escrito, el pecado realmente es grave. El pecado realmente tiene una connotación mayúscula que nosotros posiblemente no llegamos a considerar. Por eso es que es tan antagónico leer o escuchar a ciertos predicadores que dicen, no menciones la palabra pecado, no le digas a la gente pecado. Y es que no entendemos lo siguiente, si yo le quito al evangelio la palabra pecado, entonces, ¿qué tengo que ofrecer al pecador? Bueno, por eso es que el evangelio se ha rebajado tanto y el evangelio se vende como superación personal, se vende como que le atinaste al gordo de la lotería, se vende como que tienes una varita mágica, sí, pero te olvidaste de decirle al pecador que él no puede venir al Señor, al menos que él venga en arrepentimiento y en fe para poder llegar a ser parte de la familia del Señor. Ahora, para cerrar, pudieras estar aquí esta mañana y llegar a una conclusión. No soy idólatra y no soy un homosexual. Y tu conclusión pudiera ser, me equivoqué de domingo o me equivoqué de iglesia. Entonces yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿Eres chismoso? Nadie diga amén. ¿Eres soberbio o jactancioso? ¿Has deshonrado a tu padre en alguna ocasión? Lo que el verso 31 hace realmente es que nos muestra la experiencia colectiva de la raza humana desde Génesis 3. Si tú piensas que Pablo tiene toda una cargada contra la comunidad homosexual o lésbica, estás equivocado. O sea, sí, es pecado y lo está presentando aquí. Pero entonces Pablo quiere que la congregación en Roma lo entienda a cabalidad. No, el problema no nada más es el homosexualismo. No, el problema no nada más es el lesbianismo. El problema son todos estos pecados que pueden morar en tu interior, que te pueden hacer ver mejor que estas personas, pero que realmente el evangelio necesita llegar a tu vida para transformarte, tal como él lo va a decir en Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, ¿qué hace el evangelio? ¿Qué hace el evangelio? El evangelio es un llamado continuo a una mente renovada. Nosotros llegamos a la fe cristiana provenientes del pecado que nos haya dominado o que nos haya poseído en el pasado. Y cuando llegamos al evangelio tenemos un imperativo que tiene que ver con
una mente renovada. Verso 32 para terminar. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces, fíjense, dar su aprobación al que lo practica. Esto nos lleva a concluir que no es ignorancia, sino una rebelión total y flagrante ante el Creador. No asumir el diseño original de Dios, no respetar los límites de Dios, no obedecer lo que la palabra de Dios nos manda, es una rebelión total y flagrante ante el Creador. Y dice Pablo, los tales son dignos de muerte. Muerte aquí es la palabra thanatos, y thanatos se refiere a muerte espiritual. Aunque para una persona que mantiene relaciones homosexuales, esta palabra muerte pudiera conllevar también muerte física, si se contagia. Muerte aquí se refiere entonces a muerte espiritual, es la condenación o la ira de Dios en la que se encuentra el ser humano como consecuencia del pecado. Romanos 2.15 es muy enfático que cuando el ser humano no escucha su conciencia, terminará silenciándola. Cuando el ser humano no escucha lo que su conciencia le está diciendo, va a terminar silenciándola. Y por lo tanto ese hombre no se conformará a pecar, sino que será un animador de otros para que abracen el pecado. Bueno, Pablo es tan enfático, conocen a Dios, pero se rehúsan a tenerlo en cuenta. El hombre que fue diseñado como la corona de Dios en la creación, termina en este pasaje siendo más bajo que las bestias. Es algo tan ruin y tan cruel ir contra el diseño de Dios. Un misionero británico en África dijo de este pasaje, los paganos están pecando contra un torrente de luz. Lo voy a volver a decir. Los paganos están pecando contra un torrente de luz. Dios toma en serio el pecado porque sabe su gravedad. Dios toma en serio el pecado porque sabe su gravedad. Lo peor que le puede pasar entonces a un pecador es que se ha entregado a su propio pecado, pero también que no entienda la gravedad de su pecado. No entender la gravedad de nuestro pecado ante Dios nos va a llevar a vivir una vida de excusas que nos va a exponer a la ira de Dios. Es que yo no dije, es que yo no pensé, es que yo no creí. Podemos tener las excusas que queramos, lo que queramos delante de Dios. Pero si no nos arrepentimos, estaremos expuestos a la ira de Dios. Entonces Romanos 1 nos habla de cómo Dios nos entregó a su juicio, pero ahora está por decir algo tremendo. La siguiente ocasión en la que la epístola a los romanos usa la palabra entregar, lo hace de una manera dramática en Romanos 8:32. El que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Dios entrega al pecador a su pecado. Dios lo abandona judicialmente. El pecador va en una espiral decayente. Nunca va a ir mejor, siempre va a ir peor. Siempre va a estar pecando más. Siempre va a estar con una mente más depravada, más distorsionada. Siempre va a estar queriendo involucrar a más personas en su mente libertina y contaminada, porque esa es la manera de justificar que Dios no lo está acusando, que Dios no lo está juzgando. Lo que el pecador no sabe es que Dios ya lo entregó, Dios ya lo abandonó judicialmente. Y de repente Pablo dice,
pero el Padre entregó al Hijo por nosotros. Hermanos, es tan dramático esto, porque yo tengo que terminar. La mayoría de mi mensaje esta mañana ha sido la ley del Evangelio, pero yo tengo que terminar con la esperanza del Evangelio. Para un mundo caído como en el que tú y yo vivimos, la ley está ahí para acusar, para sentenciar, para decir Dios no puede ser burlado. Y a pesar de todo ello, tenemos en este bendito Evangelio una esperanza tremenda de que si ese pecador se arrepiente y viene a Cristo, no va a ser rechazado. Tenemos esperanza para nuestra vida y para nuestra mente pecaminosa, pero necesitas venir hoy y no esperar más. ¿Cómo aplicar un mensaje como eso? Bueno, déjeme rápidamente dar 6 aplicaciones cortas y precisas. Número 1, Dios creó a la humanidad y la diseñó para tener relaciones monógamas y heterosexuales. ¿Qué es eso? Sí, Dios nos diseñó para vivir en relación amorosa con una sola mujer, en el caso de los hombres, o con un solo varón, en el caso de las hermanas, y nos llamó a una relación heterosexual. Ese es el diseño de Dios. Cualquier violación a esta expresión que acabo de decir es ir contra Dios y es ir contra la naturaleza. Número 2, Dios nos llama a ofrecer el mismo amor y esperanza del Evangelio a cualquier persona atrapada en todo tipo de pecado. A mí me lo han dicho. Es que yo no sé cómo predicarle el Evangelio a un homosexual. Está bien fácil. ¿Cómo se lo predicas a un alcohólico? ¿Cómo se lo predicas a un mentiroso? Pero es que hemos clasificado pecados y le hemos puesto ahí que unos son más escandalosos que otros. Número 3, tienes que recordar algo. Jesús murió por homosexuales y por heterosexuales. ¿Por qué limitar su preciosa sangre para salvar a cualquier persona? Número 4, todo pecador requiere arrepentimiento. Número 5, tienes que recordar que no hay pecado que Jesús no puede perdonar. Y número 6, y si esto lo quieres poner en letras mayúsculas y grandes, déjalo ahí en tus notas. En un mundo moralmente caído, el orden moral de Dios sigue de pie. En un mundo moralmente caído, el orden moral de Dios sigue de pie. Él ha dicho, Él va a sostener su palabra, Él va a sostener el diseño de la creación, porque Él no nos miente. Hemos leído esta mañana de Pablo en 1 Corintios 6, y yo voy a regresar al texto para cerrar con el verso que no leí allí. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escucha el verso 11. Esta es la iglesia a la que Pablo está escribiendo en Corinto. Y entonces Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Lo ven? Allí en la comunidad de Corinto, una iglesia multicultural, era un puerto. De hecho, ellos tenían una palabra, cuando un extranjero llegaba a Corinto, la palabra que ellos usaban es, tenemos que corintianizarlo. Y corintianizarlo no era otra cosa, sino envolverlo en lo que hoy llamarían la revolución sexual. Tendría que probar con todo, de todo, ir contra el diseño de Dios, ir contra lo natural.
ir a lugares donde pudiera estar en relación con el culto a deidades paganas, pero también con incursión en todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces Pablo no está hablando a santos, a hombres perfectos que no han hecho nada. Entonces Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes. Esto es el evangelio. Hermanos, ni nos deberíamos de poner rojos. Mientras estaba predicando, unos abren los ojos, cierran los ojos, unos se ponen rojos, otros se ponen prietos, a unos se les paran los cabellos. ¿Qué va a decir? Hermanos, esto es la iglesia. Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes, y el cierre es fenomenal, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el bendito evangelio, que salva y rescata, y su gracia sigue siendo escandalosa para perdonar, para santificar, porque hay una verdad con la que termino. En Cristo hay libertad y misericordia para todo el que se vuelve a Él. Eso no ha cambiado, eso es una realidad del día de hoy y lo será el día de mañana. Entonces, si tú piensas que esto no tiene nada que ver contigo, es todo lo contrario, porque el verso 31 nos describe a todos. Todos necesitamos el evangelio. Todos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad y por tu amor al compartir con nosotros tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de llegar al final del capítulo 1 y poder, por un lado, observar la severidad de Dios, porque Dios realmente ve la gravedad, el peso que el pecado tiene, y a la vez poder disfrutar de la bendita esperanza y misericordia que hay en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para venir a ti y para poder obtener de Él el oportuno socorro y la misericordia que solo tú puedes dar a todo pecador. Señor, yo quisiera rogarte esta mañana que nos des mucha gracia para poder proclamar el evangelio en un mundo caído. Que nos des mucha gracia para poder testificar a aquellos que están en una espiral de decadencia, que han cedido a sus pecados y que posiblemente han sido entregados de forma judicial, es decir, que han sido abandonados a su propio pecado, a la fornicación, a la promiscuidad, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo, a todos estos pecados de índole sexual que distorsionan la mente porque van contra naturaleza y porque van contra Dios. Señor, el día de hoy no tenemos que callarlo, pero el día de hoy en muchas, posiblemente de las familias que están aquí, hay uno o más de una persona que han sido laceradas y esclavizadas por el pecado de la homosexualidad. Danos un corazón para compartir el evangelio con ellos. Danos un corazón como iglesia para compartir el evangelio con estas personas. Dame un corazón a mí como pastor para poder compartir tu palabra a una comunidad que cada vez camina en un mundo más corrompido, más dañado por el pecado. Pero también quisiera pedirte que como padres podamos guardar el corazón de nuestros hijos. Que como padres podamos guardar a cabalidad la varonilidad y la femeninidad de nuestras hijas e hijos en casa. Que así como lo he mencionado, que Pablo está viendo este problema de los afeminados y que finalmente al cerrar Corintios está diciendo que los hombres se porten varonilmente. Señor, que podamos ver el peso de estos pecados desde el interior de nuestra casa. Danos la gracia como pastores de cuando vemos conductas o comportamientos que no son adecuados a la luz de tu palabra, poder llamar la atención. Porque nosotros realmente necesitamos salvaguardar aquello que tú nos has dado para gloria de tu nombre. Permite que nuestros matrimonios puedan vivir en el diseño de Dios, en libertad y en seguridad de lo que tú nos has dado.
Y permítenos seguir celebrando lo que hemos leído en 1 Corintios 6, 11. Y esto éramos algunos de nosotros. Pero ya hemos sido lavados, pero ya hemos sido perdonados, pero ya hemos sido santificados, y todo esto para gloria de Dios Padre, porque como Pablo dice, eres bendito, Señor. Eres bendito. Mientras más tenemos tu verdad, más doxológicos podemos ser. Mientras más te conocemos, más podemos reconocer que tú eres un Dios bendito sobre todas las cosas. Así que te adoramos y te exaltamos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.